el, el tópico de esta tarde es la disfunción renal del cirrótico y el plan es hablarles de las nuevas definiciones y Melissa va a comentarles sobre la terapia con telipresina en la disfunción renal. Lo vamos a mezclar con casos clínicos y historia de la vida real. Esta es mi declaración de conflicto de interés y hoy Ferrin es el responsable de que podamos estar acá. Y en realidad en la historia natural de la cirrosis existen dos etapas muy bien conocidas por ustedes, una compensada con excelente pronóstico y otra descompensada que se asocia con la ocurrencia de complicaciones mayores, dentro de las cuales, sin lugar a dudas, la más frecuente es el desarrollo de ascitis, y esto entraña un pronóstico malo en la cirrosis, muy diferente al de la cirrosis compensada. Y como les conté y demostraron estudios recientes, la ascitis es la complicación más prevalente de la cirrosis y ocurre en pacientes con cirrosis compensada e hipertensión portal clínicamente significativa, con una frecuencia o incidencia acumulativa, mejor dicho, de 30% a los 5 años. Y la ocurrencia de ascitis entraña un mal pronóstico, y ustedes pueden ver las curvas de sobrevida, es muy diferente en una cirrosis compensada que en una cirrosis descompensada por el desarrollo de ascitis, que tiene una tasa de sobrevida de 50% a 2 años. Hay predictores de esa sobrevida en la ascitis y uno de ellos es la disfunción renal, otro es la hiponatremia dilucional, la presencia de una tensión arterial sistólica en el consultorio menor a 90 o un sodio urinario menor a 10, son parámetros que indican que la ascitis tiene peor sobrevida, incluso el desarrollo de ascitis refractaria o peritonitis bacteriana espontánea. Así que cada una de estas complicaciones de la cirrosis entraña un peor pronóstico que la cirrosis en sí, y de ellas, sin lugar a duda, la ascitis refractaria, el síndrome hepatorenal, es la que se lleva todos los números en mortalidad. Por lo tanto, el trasplante es una condición a pensar en estos casos en los cuales se desarrolla ascitis. Ustedes pueden ver que la cirrosis compensada y la sobrevida post-trasplante son casi similares, por lo tanto una cirrosis compensada no tiene indicación de trasplante, y la ascitis con respuesta a diuréticos o ascitis refractaria ya tienen una menor sobrevida, por eso son una clara indicación de trasplante hepático, con tasas de sobrevida en trasplantes mayores de 70% a 5 años. En cambio, en los pacientes que desarrollan ascitis principalmente refractaria o con parámetros de mal pronóstico, es menor al 20% la sobrevida a 5 años. Nuestro primer ejemplo de caso clínico es este varón de 68 años que tiene ascitis refractaria e hiponatremia dilucional. Él se realiza paracentesis cada 15 días con expansión con albúmina para evitar la disfunción circulatoria y el desarrollo, como vamos a ver después, de disfunción renal, y sus parámetros de síntesis no tan severamente afectados. Tiene 2,5 de bilirrubina, miligramos por ciento, creatinina de 0,5 y un INR de 1,7 con un sodio sérico de 125. Acá se ve la diferencia clara entre el MEL, que es de 16, y el MEL sodio, que es de 26. Y este paciente tiene una ascitis refractaria. El asunto es cómo evaluar la función renal. Como ustedes pueden ver, tiene sarcopenia y su creatinina es 0,5, pero probablemente su clínico real no sea perfecto con el desarrollo de una ascitis refractaria. Y estos son los pasos en la historia natural de la cirrosis. Incluso la cirrosis compensada, ante la expansión con cristaloides, hay retención renal de sodio. Un paciente sin ascitis en su casa, lo expandimos por una cirugía menor y puede tener edemas y ascitis. Eso habla de la retención renal de sodio que ya ocurre en la cirrosis compensada sin ascitis. Hay una fase de ascitis no complicada en donde hay retención renal de sodio pero no de agua, la hiponatremia dilucional en donde agrega esa retención anormal de sodio la del agua, y la última etapa en esta historia natural de la cirrosis descompensada con síndrome ascítico de hematoso es el síndrome hepatorenal, en donde hay caída del filtrado glomerular.
Así que estas son las tasas de prevalencia de complicaciones de la citis. El 20-30% de los cirróticos pueden tener hiponatremia dilucional, un 5% de los pacientes ambulatorios hacen el primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea, el 10% de los hospitalizados, y esto tiene una alta tasa de recurrencia sin profilaxis del 70% y alrededor del 20% con profilaxis. Se cree que un 15% de todos los pacientes con cirrosis y ascitis van a desarrollar ascitis refractaria, y la disfunción renal tiene una prevalencia de alrededor del 30 al 50%. Y en realidad la prevalencia de disfunción renal en la cirrosis, lo que llamamos AKI, Acute Kidney Injury, es variable dependiendo de la geografía, y esto está en relación con si los estudios son hechos en pacientes ambulatorios o en internación, o los criterios utilizados para definirla, y varían entre el 12 y el 54%. Fíjense que en Argentina tenemos datos del Hospital Italiano de Buenos Aires, creo que Melissa es coautor de este estudio, en el cual la prevalencia es del 34%. Así que es un evento muy frecuente en la historia natural del paciente con cirrosis y ascitis. El asunto es qué herramientas tenemos para estimar la función renal. Y en realidad estamos usando herramientas antiquísimas. La creatinina sérica tiene 100 años prácticamente en la clínica. Ustedes fíjense que la reacción colorimétrica que se utiliza hoy en el laboratorio para hacer la creatinina data del 1886, no me equivoqué, es 1800. Y fíjense que un investigador llamado Otto Folling, que era sueco pero que trabajaba en Harvard, relacionó la creatinina plasmática con función hepática ya en 1901. Fue un visionario porque hoy se usa en el MEL, pero en 1926 también otro europeo, danés, dice no, se asocia las cifras de creatinina sérica más con la función renal que hepática. Pero hoy usamos herramientas antiquísimas para determinar la función renal. Así que esto es algo a tener en cuenta. En cardiología ya no usamos la CPK común ni la LDH, pero en el riñón y para evaluar la función renal sí usamos parámetros antiguos. Las limitaciones que tiene la estimación renal mediante la creatinina sérica en la cirrosis son muchos más que las que tienen en la población general, la creatinina, que ya tiene algunos problemas. Fíjese que los pacientes con cirrosis tienen menor masa muscular, mayor secreción tubular de creatinina, que es uno de los problemas que tiene cuando uno utiliza el clines de creatinina como parámetro. Hay interferencia en la determinación con la bilirrubina, algo frecuentemente elevado en los pacientes con enfermedad hepática, y hay un mayor volumen del líquido extracelular en los pacientes con cirrosis que diluye la creatinina sérica. Y esto de la interferencia de la bilirrubina sérica en la determinación de creatinina no es menor. Este estudio utiliza 3 test de creatinina sérica, de determinación colorimétrica, no enzimática de la creatinina. Y fíjense que con la misma muestra, agregándole bilirrubina, una creatininemia de 1,40 pasa a ser de 1, si la bilirrubina pasa de 1,2 a 8. Por lo tanto, esto no es menor, esta interferencia ocurre ya con bilirrubinas mayores a 2, 2,3, y hay métodos para corregirla esa interferencia, pero es muy poco usado. Yo llevo a mi laboratorio y digo, incúbenlo con hidróxido de sodio o precipiten la muestra con tricloroacético, me van a decir, ¿de qué hablas, Andrés? Andate de acá. Pero tenemos que saber que un paciente que tiene 20 de bilirrubina y una creatinina de 1, probablemente su creatinina esté más cerca de 2 que de 1. Esto es algo que se sabe desde hace mucho tiempo y solo puede corregirse con métodos enzimáticos y no colorimétricos. También las fórmulas matemáticas caen mal en los pacientes con cirrosis. Ustedes fíjense, estas columnas son en lista de espera,
en rojo los meses post-trasplantes, la correlación entre el clearance calculado por la fórmula CK-DEPI o MDR-D4 o 6 es muy mala cuando se lo compara con el gold standard, que es medir el clearance con iotalamato. Por lo tanto, con pacientes con clearance por medido menores a 30, la correlación, por ejemplo, del MDR-D4 y 6 y el CK-EPI, perdón, y el MDR-D4 son del 36%, poco mejor con el 6, pero es mucho mejor con una nueva fórmula que utiliza los 6 parámetros del MDR-D6, pero que usan otros coeficientes de regresión, lo desarrolló la Universidad de Baylor, y esto es mucho más fiel como el clearance de creatinina calculado en MEL muy alto y en principalmente mujeres. Así que se vienen cambios y fórmulas exclusivas en los pacientes con cirrosis de las que utilizamos en pacientes con enfermedades renales. Los criterios de disfunción clásicos que se utilizaban en la década del 80 y 90 para determinar disfunción renal en la cirrosis tenía criterios muy exigentes y ya al diagnóstico había una severa reducción del filtrado glomerular. Para que ustedes tengan una idea, en un paciente con cirrosis, creatininas mayores a 1.5 ya indican clearance menores a 40. Estos umbrales altos de creatinina daban una alta especificidad pero una baja sensibilidad. Utilizaba solo valores fijos sin considerar los cambios dinámicos y no se consideraba el volumen urinario un criterio diagnóstico de función renal como ocurre en la población general, debido a que estos pacientes tienen el eje renina, angiotensina, aldosterona muy activado y se creía que el volumen urinario no era expresión del clearance. En realidad esto era algo erróneo, como les voy a mostrar. Las demoras en el diagnóstico y el diagnóstico de disfunción renal con creatininas tan elevada lo que hacía es retrasar el tratamiento, y cuando se instauraba, como va a mostrar Melissa, estos tenían una menor respuesta y tiene esto un impacto negativo en el pronóstico. Así que en la década de los 90 se utilizaban valores absolutos de creatinina, mayores a 1.5 indicaban un filtrado menor a 40. Los criterios en la década del 2000 determinaron la presencia de lo que se llama síndrome hepatorrenal y ya se introdujo un cambio en la creatinina basal con respecto a valores que iban aumentando en el tiempo, y el síndrome hepatorrenal tipo 1 hablaba de un incremento rápido de la creatinina sérica en menos de 2 semanas, al doble de la basal, con un valor final mayor a 2.5, esto es una barbaridad hoy, y el síndrome hepatorrenal tipo 2, que después vamos a ver que ahora cambió de nombre, habla de un incremento más progresivo de creatinina, que no cumple los criterios del tipo 1, pero el valor final siempre es mayor a 1.5, y como les voy a mostrar ahora, los criterios del Club Internacional de Ascitis, el IAC, se basaron en el ACI-CADIGO, los criterios en terapia y en personas sin cirrosis, que son similares, en la cual el incremento de creatinina sérica es un concepto dinámico, no importa el final, y la reducción del volumen urinario es muy importante. Esto lleva a un diagnóstico más temprano, con niveles más bajos de creatinina y una mayor respuesta a la terapia. Esta es la clave de los cambios. Así que la nueva definición de falla aguda renal en pacientes con cirrosis habla de un aumento en la creatinina sérica igual o mayor a 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, o bien un aumento del 50% de basal, tomando el basal en los últimos 3 meses, un laboratorio de creatinina en los últimos 6 meses. Si bien Cadigo dijo este aumento era importante en la última semana, esto no es tan así en los criterios del Club Internacional de la CITI, y esos 7 días no se toman en cuenta. No es lo mismo tener un aumento de creatinina entre unos 5 y 2 veces el valor basal, que tener un incremento más de 3 veces el basal o más de 4 miligramos por decilitro, o bien necesitar terapia de reemplazo renal. Así que estos ACI 1, 2 y 3 tienen una clara correlato en el pronóstico de estos pacientes. Y fíjense la sobrevida a 90 días, sin importar otro elemento.
Es muy diferente en un AQI1, 84 y 68%, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos AQI1, y un AQI2 y un AQI3, que es del 30% en este último caso. Así que la injuria renal aguda en los pacientes con cirrosis entraña un pronóstico diferente de acuerdo a su severidad. Hay dos AQI1, uno que termina con un valor final igual o menor a 1.5 y otro con un valor final mayor a 1.5. A veces, si bien el AQI1 era tener una creatinina basal 1.5 a 2 veces el valor, no es lo mismo llegar al final con un corte arriba o abajo de 1.5. Esto refuerza lo que demostraron hace 30 o 40 años algunos autores, que este valor parece todavía tener importancia. Así que algo a tener en cuenta es esta subdivisión. Lo nuevo es que el volumen urinario cobró importancia y se definió un AQI urinario 1, 2 y 3 de acuerdo a la caída del volumen de diuresis medido con una sonda vesical. Si esto es menor de 0,5 mililitros kilo hora en más de 6 horas, pero menos de 12, si es el mismo valor entre 12 y 24, o bien si hay caída a menos de 0,3 en más de 24 horas, o anuria mayor a 12 horas. ¿Y cómo se relaciona en el pronóstico este AQI urinario con el AQI por creatinina? Quiero que me sigan, se ve mi flecha. Fíjense ustedes, un paciente que no tiene criterios de AQI por creatinina, ni tampoco criterios de AQI por volumen urinario, tiene una mortalidad en terapia intensiva, siendo cirrótico con ascitis, del 5%. Pero un paciente que tiene los dos criterios de AQI creatinina 3 y AQI urinario 3, tiene una mortalidad en terapia intensiva cercana al 50%, 10 veces más. ¿Qué pasa con alguien que solo cumple criterios de AQI por creatinina? La mortalidad en una AQI 3 la mortalidad en terapia intensiva es 13%. Y fíjense, si solo cumple criterios de AQI urinario, sin criterios de AQI por creatinina, la mortalidad es del 22%. Esto marca la importancia que tiene un paciente con creatinina sin cumplir criterios de AQI que esté anúrico en terapia intensiva. ¿Sí? Estos son datos recientes de un trabajo con más de 3.400 individuos. Y fíjense ustedes, el pronóstico es muy malo cuando se cumplen los dos criterios, AQI3 por creatinina y AQI3 urinario, pero es bastante similar cuando cumplís criterios de AQI3 por creatinina sin volumen urinario, o al revés, criterios de AQI urinario 3 sin criterios de creatinina. Así que el pronóstico depende de ambos. Siguiendo con nuestro caso clínico, con este individuo que claramente es un candidato a trasplante si no tuviera contraindicaciones, 62 años y un MEL sodio de 26, está en nuestro programa en lista de espera, desarrolla una complicación de su ascitis, que es una peritonitis bacteriana espontánea, que resuelve muy bien con 5 días de una cefalosporina de tercera generación, pero su creatinina sérica es al final del tratamiento de 1 miligramo por ciento. Uno diría 1 miligramo por ciento es un valor normal, pero como les expliqué, este paciente aumentó de 0,5 a 1 y ya tiene un AQI1 que como su valor final es menor a 1.5 es un 1A. ¿Qué hacer con estos individuos con un AQI 1A? Probablemente se los deba observar de muy de cerca, remover cualquier nefrotóxico que nuestro paciente no realizó, hay que ver si no hizo antiinflamatorios no esteroides, si está con diuréticos, a pesar de tener ascitis refractaria, si tenía una natriuresis mayor a 30, con diuréticos podría estarlo, debemos suspenderlo. Hay también consejos de suspender los beta bloqueantes y expandirlo. Acá puede hacerse con albúmina o puede expandirse con cristaloides. Si el paciente resuelve, hay que seguirlos de cerca. Si persiste, debemos tratar cada caso individual. Si es un candidato a trasplante, uno puede incluso tratarlo. Y si progresa, sin lugar a dudas, hay que expandirlo con albúmina, 1 gramo kilo
día, durante 2 días, estos pacientes pueden tener una respuesta donde hay que seguirlos bien. Si no tienen respuesta, Melissa nos va a contar qué debemos hacer. Así que la injuria renal aguda en los pacientes con cirrosis es muy frecuente. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el fenotipo de esa disfunción renal aguda o injuria renal aguda, porque esto habla del pronóstico. Y uno en un paciente debería dividirlo, en un paciente con cirrosis, si este fenotipo habla de un daño funcional o un daño estructural, si bien hay un overlap, y después podemos hablar de eso entre ambos. Un daño funcional típico es una injuria prerrenal, el AKI prerrenal, que es el que responde a expansión y que se lleva el 70% de la casuística. Otro funcional es el síndrome hepatorrenal, llamado HRS-AKI, de las siglas en inglés. El otro estructural claro es la necrosis tubular aguda relacionado con el AKI. Y por último, muy fácil de diagnosticar, es la injuria renal aguda causada por obstrucción renal. Hacemos una ecografía, ponemos una sonda y eso se resuelve. Esto tiene un gran dilema hoy en la clínica, que diferenciar el prerrenal es muy fácil, responde a la expansión, pero diferenciar el hepatorrenal de la necrosis tubular aguda es un gran dilema. Y hoy muchos de nosotros no cuentan con biomarcadores de daño tubular, como el NGAL, que valores menores a 220 microgramos por gramo de creatinina hablaría de que el fenotipo es hepatorrenal, síndrome hepatorrenal y necrosis tubular aguda, lo mismo si el FENA es menor de 0.2. Y esto es muy importante para el pronóstico, porque el pronóstico es muy malo en el AKI asociado al fenotipo de síndrome hepatorrenal y es mejor en las otras disfunciones renales. Así que los criterios diagnósticos de hepatorrenal AKI por el Club Internacional de la Citis es un paciente con cirrosis y severa hipertensión portal y disfunción hepática que desarrolla citis y esta es de mal manejo, refractaria o hiponatremia dilucional, como es nuestro caso. El diagnóstico de AKI se hace, como les dije, por un criterio dinámico, aumento de creatinina igual o mayor de 0,3 en menos de 48 horas o más del 50% del basal en los últimos 3 meses, o un descenso del volumen urinario, como les expliqué, con un valor de corte menor a 0,5 mililitros kilo hora en más de 6 horas. Hay una falta de respuesta a la suspensión de diuréticos, de otros nefrotóxicos y a la expansión con albúmina por 48 horas para eliminar el fenotipo prerrenal, ausencia de shock, pero puede haber infección activa, ausencia de tratamiento, como dije, de drogas nefrotóxicas y ausencia de todo signo de lesión renal estructural definido por proteinuria, microhematuria o anormalidades en las imágenes. Así que la vieja clasificación de hepatorrenal tipo 1 con creatininas por las nubes de rápido crecimiento y el hepatorrenal tipo 2 que se parece más a una citis refractaria con creatininas mayores a 1.5 pero de lento aumento, ya no se usa más. Hoy se usan los criterios de hepatorrenal AKI, que ya se los conté, con creatinina o con volumen urinario, con un incremento en el porcentaje igual o mayor al 50% del basal, y hay un hepatorrenal no AKI, que se divide en 2 grupos. Uno es Acute Kidney Injury, que es la caída del filtrado glomerular, menos de 60 mililitros por minuto, pero el porcentaje de incremento no cumple criterios para AKI hepatorrenal, es decir, aumenta menos del 50%. Esto ocurre dentro de los primeros 3 meses, pero si dura más de 3 meses esta caída del filtrado glomerular, estamos en presencia de un hepatorrenal ligado a chronic kidney disease, es decir, enfermedad renal crónica. Estos son pacientes que tienen disfunción renal, caída del filtrado, dura más de 3 meses, se asocia con ascitis refractaria y su reversibilidad a veces se pone en duda y muchos de ellos biopsiados tienen algún daño estructural. Ahora bien, los últimos 5 minutos quiero contarle que nuestro paciente
que desarrolló toda la historia, si podía tener algún mecanismo para prevenir la disfunción renal. Podríamos haber hecho algo en esta citis refractaria para prevenir lo que ocurrió. En realidad, deberíamos en todo paciente con cirrosis y ascitis reducir la utilización o eliminarla de antiinflamatorios no esteroides, de inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina o bloqueantes de la angiotensina 2. Deberíamos también evitar el uso de bloqueantes de receptores alfa-1 adrenérgicos, por eso el carvedilol es una mala droga para reducir la presión portal en estos individuos con ascitis de difícil manejo, refractaria, por supuesto los antibióticos ligados a nefrotoxicidad o los medios de contraste con imágenes. Como dije, el carvedilol más que el propanolol deben utilizarse con mucho cuidado cuando la tensión arterial sistólica es menor a 90 o la creatinina más de 1.5 o hay hiponatremia dilucional, lo que indica una gran activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y una secreción no osmótica de hormona antidiurética por un mecanismo de hipovolemia efectiva. ¿Cómo reducir la ocurrencia de disfunción renal en los pacientes con cirrosis, más la ligada al síndrome hepatorrenal? Si hay una hepatitis alcohólica, se sabe que la pentoxifilina reduce el riesgo de desarrollo de hepatorrenal de 35 a 8%. Y que el uso de antibióticos profilácticos en la presencia de ascitis con antecedentes de peritonitis bacteriana espontánea, es decir, profilaxis secundaria o primaria en el contexto de proteínas en líquido bajo más severo disfunción hepática, baja la ocurrencia de síndrome hepatorrenal del 41 al 28%. Lo mismo ocurre en el contexto de hemorragia digestiva, se tenga o no ascitis, hay que dar antibióticos para prevenir esta disfunción que ocurre después de una infección. La albúmina intravenosa reduce el riesgo del 30 al 10% de disfunción renal ligado al síndrome hepatorrenal durante un episodio de peritonitis bacteriana espontánea, si la bilirrubina total en el sujeto es igual o mayor a 4 o la creatinina mayor a 1. También debe utilizarse la albúmina para la expansión post-paracentesis cuando esta es mayor de 5 litros. Y les voy a hablar solo 2 diapositivas de infusión prolongada en la ascitis recurrente, no refractaria, y el efecto del TIPS en este tipo de ascitis, de difícil manejo, pero no está demostrado todavía en ascitis refractaria. Y esto es lo que se viene, todavía no hay nada. El tratamiento prolongado con albúmina intravenosa fue ensayado en este trial publicado en Lancet. La ascitis de estos individuos no era refractaria, era no complicada, pero era persistente y necesitaba una dosis de espironolactona igual o mayor a 200 y de furosemida igual o mayor a 25. Y de estos 431 individuos fueron randomizados a terapia convencional o el agregado a esta terapia convencional de albúmina, 40 gramos 2 veces por semana durante 2 semanas, y seguían con 40 gramos por semana durante 18 meses. Y fíjense que la incidencia acumulativa de ascitis refractaria se redujo del 48 al 25%, es decir, un 57% de reducción del riesgo de ascitis refractaria. También la disfunción renal se redujo y el riesgo de desarrollar AKI cayó a un 50% y un hepatorrenal clásico tipo 1, lo que hoy se llama AKI-HRS, tuvo una reducción del 61%. Y por último, esto tuvo un claro efecto en la sobrevida con un 38% de reducción del riesgo de muerte. Así que probablemente todavía no es un estándar of care, después podemos hablar con las preguntas, pero hacer albúmina en infusión continua, prolongada, podría evitar el desarrollo de disfunción renal. Y esto es debido a un efecto hemodinámico de la albúmina, pero como después va a mostrar Melissa también, a un mecanismo antiinflamatorio que mediaría el daño renal. Lo otro es el TIPS. Hay gran discusión del TIPS en ascitis refractaria, más metaanálisis que randomized control trial, pero
Este es un trabajo en asitis recurrente, 30 pacientes por rama, pocos pacientes, pero aquellos individuos que tenían igual o más de 3 episodios repetidos de asitis clínica por año, pese a buen tratamiento, fueron incluidos y randomizados a TIPS o tratamiento convencional. Cuando hacían asitis a gran volumen se los paracenteaba, y fíjense ustedes que los pacientes que se les colocó un TIPS, la presencia, la creatinina sérica fue significativamente menor en aquellos que tenían tratamiento convencional, y estos pacientes desarrollaron menor disfunción renal en el transcurso del estudio. Nuestro paciente, que tenía 0,5 al momento de desarrollar la PBE y que aumentó a 1 al final de la PBE, 48 horas después de hacer todos los deberes y hacer expansión solo con cristaloides, aumentó a 1,8 la creatinina, y este paciente no respondió a 48 horas de expansión con albúmina, así que Melissa nos va a contar qué deberíamos hacer en este caso. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Si ustedes van teniendo preguntas que surjan, a mí ya me mandaron 2, pero las podemos responder, o querés responderlas ahora, Andy, son para vos, o las hacemos después. Genial. Entonces las pueden ir dejando en el chat, o después abrir el micrófono. Ahí está, buenísimo, porque me retumbaba un poquito. Voy a compartir, sí. ¿Está? Se me escucha bien, genial. Muy bien, entonces vamos a resolver este caso, que es un caso que vemos con frecuencia, ¿sí? Lo más importante es repasar que una creatinina de 1, o de 1,5, o de 1,8, que puede no preocuparnos en un paciente habitual. Aquí todo depende de dónde venimos y realmente cambia el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, simplemente para repasar lo que nos mostró Andrés, nosotros vamos a ir recorriendo este cuadro desde que detectamos la insuficiencia renal aguda o la injuria renal aguda y haciendo los deberes, expandiendo, ya que siempre lo prerrenal va a ser más frecuente, y cuando el paciente no responde, lo que chequeamos es que cumple los criterios que ya repasó Andrés, y en el caso de que lleguemos al criterio de síndrome hepatorenal, el camino es vasoactivos o vasoconstrictores y albúmina. Y ¿por qué tocamos este tema un 16 de diciembre? Porque hemos notado que en la práctica, fuera del especialista en la hepatología crítica, es una terapéutica que cuesta mucho instaurar, pero que sin embargo tiene un efecto notorio en la sobrevida de los pacientes. Entonces, el checklist inicial es algo que siempre en la internación insistimos, repasar. Es muy frecuente que a los cirróticos en un postoperatorio, por ejemplo, reciban AINES, estén con diuréticos, porque a la mayoría de nosotros nos molesta que los pacientes tengan ascitis o edemas, pero hay que realmente elegir los momentos, IECAS, medios de contraste, antibióticos nefrotóxicos, e inclusive los beta bloqueantes, que pueden tener una indicación precisa, pero ante la presencia de una injuria renal aguda, en pacientes de este estilo, se puede considerar su suspensión al menos temporaria. Siempre chequear medicación, siempre chequear la presencia de infecciones con un alto índice de sospecha o la presencia de hemorragia digestiva alta. Y como dijimos ya, en este caso nuestro paciente ya hubiera estado expandido, ¿no? Cristaloides según el caso o albúmina. Este sería el checklist previo. Y ahora, para mantenerlos súper activos, quiero que piensen en cuál es su respuesta automática a esta pregunta, a este verdadero o falso. ¿La albúmina es reemplazable por hidratación con cristaloides? ¿O la clave del tratamiento son los vasoactivos? Solamente los vasoactivos y nada más. Entonces, para algunos de ustedes que creen que es reemplazable, y le digo porque es algo que se ve con frecuencia, que no está indicada, no está prescripta, tengamos en cuenta la fisiopatología primero del síndrome hepatorenal.
Ustedes saben que atrás de esto hay una disfunción circulatoria, en donde por un lado tenemos la disminución de la perfusión renal, la reducción del filtrado glomerular, el aumento de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y retención de sodio, en donde la albúmina puede tener su rol como un expansor del plasma. Uno podría pensar de que otro tipo de expansor podría funcionar. Y del otro lado, la vasodilatación periférica, la circulación hiperdinámica y la disminución de la presión arterial media explica el raciocinio de usar vasopresores. Ahora bien, este es el único trabajo que hay que comparó el uso de albúmina con, o sea, vasoactivos con o sin el uso de albúmina, para realmente darle su relevancia en esta patología. Y fíjense, estos son 34 pacientes con síndrome hepatorenal 1 y 2, con la clasificación antigua. Fíjense que la respuesta fue completa. En el 77%, respuesta completa de disminución del valor de creatinina de los pacientes que usaban terlipresina y albúmina, versus solo un 25% de aquellos que utilizaron solo terlipresina. Y como pueden ver a su derecha, la sobrevida fue significativamente mayor a 90 días. ¿Y por qué probablemente se dé este fenómeno? Porque hoy sabemos que la albúmina no solo tiene un rol como expansor de volumen, sino que también tiene un rol muy importante en la modulación de la inflamación sistémica y tiene efecto en la disfunción inmune, en el estrés oxidativo y por ende en la disfunción circulatoria. Sería un inmunomodulador. Por esto consideramos que no es reemplazable por otro expansor de volumen. A ver. Creo que está cargando. Ok. Está guardando. Perdón. Ahí está. Me parece que estamos bien. Sí, muy bien. Ahora, otro verdadero o falso. ¿La terlipresina revierte el síndrome hepatorenal, sí o no? Esto es un tema que, aunque parece normal para muchos de ustedes, sigue siendo controversial en el mundo. Ustedes saben que no hay terlipresina aprobado en todas las geografías. De hecho, nosotros tenemos terlipresina aprobado y Europa también, siendo de elección de primera línea para el tratamiento del síndrome hepatorenal, pero no así en Estados Unidos. Y les cuento, me parece súper interesante, este trial se llama CONFIRM, se publicó, como pueden ver, en el New England en este año, y quiso demostrar el rol de la terlipresina, siempre con albúmina, para el tratamiento del síndrome hepatorenal. Y fíjense que es de un gran tamaño, terlipresina y albúmina en casi 200 pacientes en bolo, cada 6 horas, y se iba duplicando de acuerdo a la respuesta, versus placebo y albúmina en una razón de 2:1. Y fíjense que la única cosa que quiero recalcar es cuál fue el criterio para incluir a estos pacientes, porque Andrés les dijo antes que hoy se abandonaron los puntos de corte tan altos y tiene mucho más que ver con la creatinina basal, pero este trabajo, a pesar de ser nuevo, se diseñó con un punto de corte de creatinina no menor a 2,25 miligramos en las 2 semanas previo al ingreso a los pacientes. Así todo, como pueden ver abajo, la reversión del síndrome hepatorenal se alcanzó en casi el 32% de los pacientes versus un 16% en placebo y albúmina, o sea que fue significativamente mejor la terlipresina. Y también estos endpoints secundarios, que fueron la resolución en una medición, la necesidad de terapia de reemplazo renal, la resolución en pacientes con CIRS o la recurrencia en el primer mes. Pero también para destacar, en este trabajo se observaron más eventos adversos en la rama de terlipresina y la muerte a los 90 días por distrés respiratorio fue 11% en la rama de terli versus 2% en el placebo. O sea, se logró el objetivo primario, se demostró que revierte el síndrome hepatorenal, pero digamos, es a considerar este temita de los eventos adversos. Ahora, ¿qué ocurre en el mundo real y por qué les traigo este trabajo? Porque a pesar de que los trials nosotros nos basamos mucho para elegir tratamientos,
no siempre son representativos de lo que hacemos en la práctica clínica. El mundo siguió y hoy se usan puntos de corte más bajos de creatinina, y fíjense que en este trabajo del mundo real, pueden ver acá donde dice respuesta completa, terlipresina u otro vasopresor, la respuesta completa fue del 50%, esto es todo con albúmina. Pero, si pueden mirar a la derecha, cuando la insuficiencia renal era leve, creatininas al inicio de 1.8, muy parecido a nuestro paciente que estamos discutiendo, la tasa de respuesta es casi del 80%. Y va disminuyendo a medida que las creatininas de inicio son más altas. Moderado 2.85, menor tasa, y severo menor. Y también aquí podemos ver que la tasa de eventos adversos fue menor, un 25%, que también puede ser porque esté subreportado. Esto es un estudio de vida real. Ahora, entonces sabemos que la terlipresina ha logrado demostrar la reversión del síndrome, pero podemos preguntarnos si todos los vasoactivos tienen equivalentes tasas de respuesta, ¿sí? ¿Esto es verdadero o es falso? Tenemos varios vasoactivos disponibles. La terlipresina, que ya les conté, que es un análogo de la vasopresina, trabaja sobre unos receptores específicos para vasoconstricción sistémica y esplácnica. Y luego tenemos la noradrenalina, que es un potente vasoconstrictor sistémico, y el midodrine, que es moderado en intensidad y que se administra con octreotide, que es un análogo de la somatostatina, que aumenta la vasoconstricción esplácnica. Entonces estas son nuestras opciones. A ver. Es para mantener un poco ahí está, el misterio. Se comparó inicialmente la terlipresina con el midodrine y octreotide. Este trial ya tiene unos años, se incluyeron pacientes con estos puntos de corte que hablamos, creatininas altas, no menor a 2.5, y cuando se comparó la terli con albúmina versus el midodrine y octreotide, como pueden ver, la reversión del síndrome hepatorrenal fue del 70% con terlipresina versus 28% con midodrine y octreotide, y por esta razón este estudio se suspendió en el análisis interino, ¿sí? Debido a la franca diferencia entre las dos terapéuticas. También se ha comparado con la noradrenalina, y aquí es un poquito más controversial la diferencia. Otra vez, en este estudio que les muestro, el Journal of Hepatology, que ya tiene unos años, pequeño, se comparó la terli y albúmina con noradrenalina, también con albúmina. Otra vez, altos puntos de corte de creatinina para el ingreso de los pacientes, y fíjense que acá no se encontró diferencia. La reversión del síndrome hepatorrenal fue muy similar, y la sobrevida a los 15 días también, por lo cual estos autores mencionan, bueno, son terapias equivalentes y la nora es más económica, así que podría ser una buena opción, pero en este estudio más reciente en el Hepatology en el año 2019, que lo interesante que les quiero marcar es que acá sí se usaron los nuevos criterios para definir síndrome hepatorrenal. Cuando se comparó terli con noradrenalina, las tasas de respuesta fueron significativamente más altas con la terlipresina, mejor tasa de respuesta completa al día 4, al día 7 y a los 14 días. O sea que impresiona con la evidencia que tenemos que la terli es mejor. Ahora bien, hemos hablado ya de que tiene eventos adversos la terlipresina, y una de las opciones que uno podría considerar es si se puede administrar a dosis más baja en infusión continua y si esta terapia es igual de buena, ¿sí? Y la respuesta para esto es que es verdadero. Fíjense que en este estudio en Hepatology, no existe muchísima evidencia, pero la que hay es bastante sólida. Fíjense que acá se comparó la terlipresina en bolo versus infusión. En bolo serían administrar cada 6 horas, 1, 2 miligramos, 3 miligramos inclusive, y así hasta alcanzar 12, que es la dosis máxima. Y en infusiones es de la otra forma, si administrar 2 miligramos
a pasar en todo el día y se puede ir aumentando según los resultados que vamos observando. Las tasas de respuesta fueron iguales y los eventos adversos fueron significativamente menores porque son dosis menores. La terliana-infusión, por ende, es más segura con similar eficacia. Ahora, ¿qué hacemos si está contraindicada la terlipresina, por ejemplo, en pacientes que tengan enfermedad o antecedentes de enfermedad isquémica coronaria o no la tenemos disponible? Hoy por hoy, ¿podemos usar midodrina-octreotide? Yo les mostré que es inferior o noradrenalina. Bien, esto depende, por supuesto, de dónde estamos nosotros y de la disponibilidad que tenemos en nuestros centros. La verdad que es una realidad que no todos los centros tienen terlipresina, pero el trabajo que yo les muestro, que es de este año, es de Estados Unidos. Como yo les dije, el CONFIRM se hizo para lograr que la FDA les apruebe el uso de terlipresina en síndrome hepatorenal, pero debido a los eventos adversos y a la falta en mejoría en la sobrevida, no fue aprobado. Entonces, en Estados Unidos, estos investigadores proponen otra opción, un esquema de tratamiento fuera de la terapia intensiva, porque con la era COVID realmente pasar un paciente a terapia para infundirle una droga se volvía una opción no real. Y fíjense que ellos plantean este esquema en donde ante el diagnóstico pasarle de forma ambulatoria midodrina-octreotide, que se puede dar vía oral y con inyecciones subcutáneas, y si no hay respuesta, pasar en la guardia noradrenalina. Y fíjense las tasas de respuesta, con el midodrina-octreotide del 28% y casi la mitad de los pacientes respondieron usando norepinefrina o noradrenalina. Entonces, encontraban mejores tasas de sobrevida y hoy puede ser una terapia a considerarse útil ante la falta de la terlipresina. Y hasta ahora les hablé yo de reversión del síndrome hepatorenal, es decir, mejorar los valores de creatinina respecto a los valores que iniciales cuando nosotros empezamos la terapia. Ahora, no, lo que no les conté es si esto se asocia a una mayor sobrevida libre de trasplante hepático. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, esto es sumamente controversial. Yo les traigo uno de los metaanálisis que hay al respecto. Y fíjense que, y ¿por qué los traigo? Porque cuando uno lee sobre este tema depende mucho de qué bibliografía consulta, de si son estudios europeos o americanos por esta discrepancia en el uso de la droga. En este metaanálisis americano, que se analizaron 14 estudios, ensayos clínicos controlados y aleatorizados, que acá los tienen todos detallados, ellos describen que el tratamiento con vasoactivos diferentes, ¿sí? Terlipresina, en infusión, en bolo, la mayoría de ellos, algunos con noradrenalina, no se asoció a mejoría en la sobrevida libre de trasplante, ¿sí? Esa es la conclusión del trabajo, pero yo les quiero contar que muchos de estos estudios son discrepantes porque usan diferentes puntos de corte para incluir a los pacientes, usan valores de creatinina muy altos, usan diferentes tipos de pacientes y quizás lo más importante, en los ensayos clínicos no se analiza siempre al respondedor y al no respondedor. Una cosa es tratarse o no tratarse con vasoactivos y otra cosa es responder o no responder. En los ensayos clínicos que analizaron la sobrevida de respondedores, en la mayoría de los estudios se mostró mejoría en la sobrevida a 90 días. Lo que pasa es que aún los datos que hay son escasos para poder hacer un metaanálisis con la suficiente robustez como para decirlo fehacientemente, pero impresiona con los datos que tenemos que la sobrevida mejora. Y estos estudios que son más recientes, que yo ya les mostré previamente, pero que no están todavía en los metaanálisis, fíjense que aquí, en este que analizaba pacientes con falla hepática aguda sobrecrónica, la sobrevida era mejor con la terlipresina a 28 días y, sin embargo, en el CONFIRM la sobrevida no fue mejor o fue similar contra placebo. Entonces, por ahí depende del tipo de paciente, por ahí los pacientes con falla hepática aguda sobrecrónica
sean un subgrupo que se beneficie más. Por ahí el problema es el tipo de análisis. Hoy todavía lo que nos queda claro es que hacen falta más ensayos clínicos usando criterios más nuevos. No es lo mismo instaurar la terapia con 3 de creatinina que con los criterios que hoy sabemos que son más útiles para capturar a los pacientes en el momento en que la terapia tiene más influencia. Ahora, ¿qué pasa si uno trata a los pacientes en el post-trasplante hepático? ¿Sí? Este es un trabajo interesante, también súper nuevo, en una cohorte de pacientes tratados con terlipresina. Algunos respondieron, y la mitad más o menos, y la mitad no. Los que no respondieron esperaron menos en la lista y vivieron menos a 30 días, pero además, cuando se trasplantaban, tuvieron una mayor incidencia de diálisis post-trasplante y mayor riesgo de insuficiencia renal crónica. Es decir, sirve para las consecuencias post-trasplante de tratarlos en el pre-trasplante. Y esto es algo que todavía, digamos, es solamente un disparador, son datos nuevos que hay que ver si se confirman, pero hay incluso autores que proponen una infusión prolongada de terlipresina en estos pacientes, y que esto, fíjense, la media, 51 días, puede tener un impacto en el consumo de proteínas, la tolerancia de los pacientes, la fuerza muscular y la frecuencia de las paracentesis. Para repasar entonces, tenemos diferentes opciones: la administración en bolo o en forma continua. Acá está detallado la forma que se va incrementando en caso de no respuesta. El midodrino, octrotida y la norepi, que quedarían como segundas opciones. Y la albúmina, que siempre debe estar, y por supuesto suspenderse si hay signos de edema pulmonar. Y la evaluación de la respuesta al tratamiento: en el caso de no respuesta, cuando no hay regresión de estadio, se puede considerar la terapia de reemplazo renal si es un candidato a trasplante. Respuesta parcial, cuando no se llegan a los valores basales de creatinina, y respuesta completa cuando se llega a menos de 0,3 del valor basal. En el seguimiento, estos son pacientes muy lábiles, la recurrencia es frecuente, así que hay que controlarlos. Son pacientes que hay que controlarlos cuando se les da el alta y después cada 2 a 4 semanas, evitar los nefrotóxicos, y si no se hizo, derivar para trasplante hepático, que es la única terapia curativa para este tipo de síndrome. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias Melissa. Para que vean que soy yo y que estoy en Rosario, me pongo la cámara. No sé, tenemos inestabilidad en la conexión, tenemos buena internet en la factura, pero mala en la realidad. Hay preguntas en el chat y los invitamos a hacerlas. La primera es con pacientes con ascitis a gran volumen, pero bien toleradas de su sintomatología, y dado el riesgo de la injuria renal que tiene las paracentesis de gran volumen, si uno debería dejarlos. En realidad, la ascitis a gran volumen se clasifica como en aquella que con solo mirar sabemos que hay ascitis, ¿sí? La ascitis grado 3 del Club Internacional. Y esta te divide en 2 grados. En la práctica es aquellos pacientes que dicen no aguanto más y aquellos que dicen ando bastante bien. No obstante eso, la terapéutica ya hace más de 20 años de la ascitis a gran volumen se demostró que es mejor la paracentesis que el uso de diuréticos. Los diuréticos tardan más en resolverla y generan más efectos indeseables, por lo tanto es un tratamiento natural de la ascitis a gran volumen para sentearla. Dejarlos con un abdomen muy prominente implica varias cosas: menor tolerancia a la alimentación, los pacientes se desnutren, menor actividad física, y eso puede generarnos un paciente que desarrolle sarcopenia, que es un predictor, si está en lista de espera post-trasplante, de sobrevida muy claro, y si no, es un paciente candidato a trasplante con una mayor mortalidad. Así que mi consejo sería, cuando uno mira los trabajos clásicos de Barcelona de la década del 90, usar albúmina y sacar menor a 5, entre 5 y 9 o más de 9 litros,
la diferencia en porcentaje de disfunción circulatoria post-paracentesis es despreciable. En cambio, sí era mucha la diferencia de acuerdo al volumen si uno usaba Dextran 70 o poligelina. Y pese a lo que pensamos mucho de nosotros, el utilizar Dextran, que tiene el riesgo de reacciones alérgicas, de poligelina, de transmitir priones o de solución salina, usar albúmina ahorra dinero. Y esto lo demostró muy bien un trabajo muy elegante de Richard Moreau en Francia, publicado hace más de 10 años, en donde dar albúmina, como implica menor disfunción, menor riesgo de ascitis refractaria, de hiponatremia, menor riesgo de internaciones, los pacientes ahorraban más de la mitad del dinero que si se los infundía con solución salina o con los otros expansores. Así que cuando uno usa albúmina, no está gastando, sino ahorrando, de acuerdo a algunos trabajos. Así que mi consejo sería, para sentir ascitis de gran volumen, el paciente es el que manda, pero sabemos que un paciente que tiene un abdomen prominente que no se puede atar los cordones, difícilmente le podamos decir que hagan actividad física. Melissa, hay una pregunta en el chat en el cual el punto clave es ¿por qué no anduvo el trial de registro? Si los trabajos muestran muy bien por qué el trial, que tiene un buen número de pacientes, contanos más, ¿cuál crees que es la realidad y qué va a ser el futuro? Este trial estuvo, a ver si escucho yo. Sí. Este trial estuvo muy esperado, porque digamos, había 2 trials previos en Estados Unidos que no fueron concluyentes y nunca se aprobó la terlipresina, y entonces el Confirm estaba súper esperado para poder iniciarlo. Lo que pasa es que se tardó mucho en conseguir los pacientes. Son, digamos, son 300 pacientes en total. Esta es una patología que, si bien es frecuente, hay que tener en cuenta que para un trial de registro son terriblemente exigentes los puntos de corte y es difícil el enrolamiento, porque muchos de los pacientes se van excluyendo y pasa el tiempo. Fíjate que en el 2015 se abandonan los criterios duros del 2.5, los criterios clásicos, y digamos, cuando el trial se publica ya está viejo, ya los puntos de corte se eliminan. Entonces, el motivo por el primero que no hicieron un análisis o no tenían la fuerza, el poder en números para hacer el análisis por separado de respondedores y no respondedores. Este no era un objetivo secundario de ellos. Y segundo, que usaron un punto de corte demasiado alto. Yo estoy segura de que si usaban los criterios ICA-AKI le iba a dar igual que le dieron a los con números muchísimo más chicos, a los de falla hepática aguda sobre crónica, porque cuando vos vas mirando estudios de vida real, la droga sirve. Pero bueno, probablemente la FDA le pidió más datos, le pidió explicaciones y por ahora no creo que tengamos en un futuro cercano la droga ya, pero nosotros la tenemos. Sí, hay otras preguntas que hablan de dosis de albúmina. Nadie sabe la dosis de albúmina real post-paracentesis, si bien los trabajos de la década del 90 mostraban dosis de 8 gramos por litro de ascitis removida, nadie sabe si dar 4 es igual a 8, hay pocos estudios de esto. Lo mismo ocurre con la albúmina luego de una peritonitis bacteriana espontánea o la albúmina dada en forma continua, crónica, en pacientes con ascitis no complicada. Pero lo que sí se sabe es que deberíamos dar albúmina y acercarnos al 8 es lo que yo haría. Si no tenemos o tenemos que ahorrar, me acercaría a 6 gramos por litro, pero dar albúmina tiene un doble mecanismo. Ustedes saben que la albúmina es un expansor plasmático y eso reduce la activación de la renina plasmática, y esa es la fisiopatología de la disfunción circulatoria post-paracentesis, que
pacientes que se evacúan el abdomen por un mecanismo que no se conoce, tienen mayor vasodilatación y esto genera más hipovolemia efectiva y menor tasa de filtrado. Así que está bien demostrado que la disfunción es menor con albúmina, hay menos hiponatremia, menos disfunción renal, menos mortalidad, menos números de internaciones y se ahorra dinero. Así que la albúmina tiene este mecanismo hemodinámico y tiene un mecanismo también antiinflamatorio. Así que ese mecanismo es el que privaría también en la administración prolongada. ¿Cómo recomienda la administración de la albúmina post-paracentesis? No hay una fórmula matemática, no es que cuando uno saca líquido debería ponerlo porque el paciente entra en hipovolemia. En realidad, sacar ascitis a gran volumen no produce hipotensión arterial en el momento y no produce cambios hemodinámicos en el momento, pero sí se sabe que la forma más práctica es con una boca en el abdomen y otro en la vena, uno ahorra tiempo y en la cama la desocupa pronto y por eso nosotros la damos en el mismo momento, pero uno lo podría hacer tranquilamente si lo hace en un room diferente a la paracentesis, ir al piso y administrarse la albúmina. No hay un detalle en eso de la rapidez de la administración. Sí, lo que se sabe, como les conté, es que esta vasodilatación que ocurre después de la paracentesis es la clave que median las complicaciones de los pacientes que se paracentean. Tenemos posibilidad de un par de preguntas más. Hay algunas cosas en el chat vinculados con la albúmina y de por qué no es un estándar of care administrarla crónicamente. La respuesta es que un estudio es muy positivo, el ANSWER, y hay un par de estudios negativos. La diferencia entre esos estudios negativos y el positivo se basan en la dosis de albúmina y en la administración de albúmina solo en un periodo muy cortito. Esos son estudios hechos prácticamente en la internación, que la albúmina no cambió la sobrevida, y otros que muestran una dosis mucho menor que la que usó el ANSWER. La clave está en que la albuminemia parece ser un marcador de la eficacia de nuestra infusión y se ve muy bien en el estudio, en el análisis que se llama post-hoc del estudio ANSWER, de que albúminas mayores a 3.5 estarían vinculados con mejores pronósticos, así que ese sería uno de los puntos a lograr, tener albuminemias después de la infusión continua por encima de un cutoff. Eso es lo que marcaría la diferencia en el pronóstico, probablemente es lo que se viene para el manejo de nuestros pacientes con ascitis. No estoy hablando de refractaria, sino de ascitis en un paso anterior, antes incluso de la hiponatremia dilucional, cuando necesitan dosis continuas de diurético para su manejo. Así que no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Yo les agradezco mucho por estar. 30 personas en Navidad es como un regalo de Papá Noel, así que gracias por escucharnos. Para los enfermos con el síndrome de Wilson, ¿se usa la albúmina? No lo sé. No sé qué es el síndrome de Wilson que me preguntan, así si Rita Correa quiere abrir su micrófono y contarnos, me va a explicar un poco más. ¿Es enfermedad de Wilson? ¿Estamos hablando de un tipo de cirrosis o es otra entidad? Hola, doctor, ¿me conociste? A ver si Rita abre su micrófono. Sí, lo tengo abierto. Pablo, desde Guatemala, nos saluda. Muchas gracias por la conexión. Sé que están 3 horas antes, así que deben estar muy activos todavía trabajando. Gracias, Pablo y su gente. Rita, si es la enfermedad de Wilson a la que te referías, es una forma de cirrosis y no hay una respuesta diferente a la albúmina de acuerdo a la etiología de la cirrosis, así que eso puede contestar tu pregunta. Y si no hay más preguntas, quiero darles las gracias por la conexión. Quiero desearles un feliz año, felices fiestas a los que creen todavía en Papá Noel. Y me gustaría de que
probablemente el próximo año nos acompañen en alguno de otros eventos. La última pregunta que voy a contestar de Jorge Ortiz, que a pesar de la dosis de albúmina recomendada para el tratamiento del ACI, ¿qué pasa con los pacientes actuales NASH o que tienen antecedentes coronarios o de insuficiencia cardíaca? ¿Existe alguna forma de dirigir o individualizar la dosis acorde al paciente? Es muy interesante la pregunta. La respuesta es no. No hay ninguna orientación que nos pueda, ante la expansión, a controlarla. La presión venosa central es un mal indicador de la volemia efectiva y la albúmina no tiene un efecto en la presión arterial. Sí hay formas de controlar la infusión de vasopresores acorde con la presión arterial y hay una clara asociación de respuesta a los vasopresores de la disfunción renal de acuerdo a lo que pasa con la tensión arterial, pero lo que habla Jorge es muy claro. El trial que controló Melissa de terlipresina en fase 3 para hacer el registro en la FDA, que fue negativo, mostró más distrés respiratorio en la rama de terlipresina. El distrés se acercó, creo, al 11 o 12% y fue de 3 o 4% en la rama de albúmina solo, es decir, que los pacientes tienen distrés respiratorio luego de esta expansión. Y lo que yo haría es, de acuerdo al estatus cardíaco, no me jugaría por 1 gramo kilo y haría menos, pero solo sería ojo. Y la otra cosa que introduce Jorge, y que con esto me despido, es que el trial tardó tanto tiempo en reclutar pacientes y los criterios diagnósticos se pusieron viejos, porque encontrar pacientes puros con disfunción renal tipo hepatorrenal, ACI, sin un componente estructural es raro. Hoy, ¿quién no tiene hipertensión, diabetes, cirrosis, siendo la hepatitis no alcohólica la primera causa? Es irrisorio pensar que no vamos a tener alguna proteinuria de más o algún cambio estructural morfológico del riñón o historia de hipertensión arterial. Yo contaba a mis fellows muchas veces que cuando estuve en Estados Unidos, la nefróloga biopsió a todos los hepatorrenales y encontró daño estructural en muchos de ellos. Así que esto no es infrecuente, la asociación de una nefropatía orgánica con cambios funcionales en el cirrótico. Así que muy buena la pregunta. Rita nos saluda. Preguntaba por la enfermedad de Wilson. Muy bien, Rita. Bien, perfecto. Saludos, nos da saludos. Un gran abrazo a Rita, familiar de un paciente trasplantado. Y gracias a todos por conectarse. Les mando saludos desde Rosario a los que no están y a los rosarinos que disfruten de esa linda ciudad. Buenas tardes.